Bienvenida, bienvenido a esta nueva inmersión en busca de conocimiento. Hoy nos metemos de lleno en un estudio científico recién salido del horno, podríamos decir, publicado en 2025 en el Journal of Sports Science and Medicine, volumen 24. El título es un poco largo, algo así como comparando los efectos de los partidos de fútbol reducidos y medianos sobre las adaptaciones de la aptitud física en hombres no entrenados. Un estudio controlado, aleatorizado. Casi nada. Los responsables son un equipo internacional. Xinji Han, Lu Li, Jiawei Chen, Wei Qiangshu, Robert Traibulski y Felipe Manuel Clemente. Vienen de sitios como la Universidad de Educación Física y Deporte de Gdańsk, en Polonia, o el Instituto Politécnico de Viana do Castelo, en Portugal. Y nuestra misión hoy, es entender qué nos dice este estudio sobre la mejor forma de jugar al fútbol para ponerse en forma si uno no está acostumbrado a hacer ejercicio. Es mejor jugar partidillos con poca gente, los llamados Small Sided Games o SSG, o con equipos un poco más grandes, los Medium Sided Games o MSG. Vamos a intentar desgranarlo. El contexto es algo que nos suena a todos, ¿verdad? Cada vez nos movemos menos. El sedentarismo es un problema gordo, ligado a la obesidad, problemas de corazón y, seamos sinceros, a mucha gente lo de ir al gimnasio o salir a correr le parece un rollo. Por eso el fútbol recreativo, jugar una pachanga con los amigos, surge como una alternativa que puede ser más divertida y, más social. Precisamente, el fútbol, jugado de forma recreativa y a menudo en estos formatos adaptados, los sided games o partidillos como los llamamos aquí, no solo engancha más a la gente, ¿sabes? Y hace que no abandone a las primeras de cambio, sino que hay bastante evidencia científica ya de sus beneficios. Mejora la salud del corazón, baja la tensión, ayuda a controlar el azúcar, reduce grasa corporal, y esto se ve en gente sana y también en personas con ciertas condiciones médicas. Ojo. Y este estudio en concreto se enfoca en comparar dos sabores de estos partidillos. Por un lado, los SSG, que son los de pocos jugadores, 1 contra 1 hasta 3 contra 3, en campos chiquititos. Se suele pensar que son como más intensos, ¿no? Más acción por minuto. Ajá. Y por otro, los MSG, con más gente, tipo 6 contra 6 hasta 8 contra 8, en campos ya más grandes. La idea inicial, supongo, era que al haber más espacio, habría más piques de velocidad, más sprints largos. Esa era exactamente la hipótesis de partida de los investigadores, sí, basada en lo que se había visto en estudios previos sobre las demandas de cada formato. Pensaban que los SSG, con esa alta intensidad fisiológica, más contacto con el balón, menos tiempo para recuperar, mejorarían más la resistencia, la capacidad aeróbica, mientras que los MSG, al permitir alcanzar velocidades más altas y hacer carreras más largas en esos campos mayores, serían mejores para desarrollar la potencia muscular, reflejada en saltos, por ejemplo, y la velocidad punta en sprints. Tenía su lógica, la verdad. ¿Y cómo lo comprobaron? ¿Qué hicieron exactamente? Pues mira, montaron un estudio controlado aleatorizado, que es el diseño más fiable para este tipo de preguntas. Cogieron a 60 chicos jóvenes de unos 19 años de media, que no estaban entrenados, que hacían poco o nada de ejercicio a la semana. Y los repartieron al azar en 3 grupos iguales. 20 jugarían partidillos pequeños, SSG, 20 jugarían partidillos medianos, MSG, y los otros 20 seguirían con su vida normal como grupo de control, NSG, para poder comparar. 3 veces por semana durante 8 semanas. ¿No? Eso ya requiere cierta constancia, ¿eh? Sí, lunes, miércoles y viernes durante 2 meses. No está mal. El grupo SSG jugaba 1 contra 1 o 3 contra 3, iban alternando, en campos pequeñitos, de 10 por 15 metros o 18 por 25 metros. El grupo MSG jugaba 6 contra 6 u 8 contra 8, también alternando, en campos más grandes, 30 por 30 metros o 40 por 40 metros. Y lo crucial es que midieron un montón de cosas sobre su forma física justo antes de empezar y justo al acabar esas 8 semanas. En los 3 grupos, claro. Vale, ¿y qué midieron exactamente para ver si mejoraban? Imagino que no solo el peso en la báscula. No fueron bastante completos. A ver, evaluaron la potencia de las piernas con pruebas de salto. Uno hacia adelante desde parado, el salto de longitud sin carrera, y otro hacia arriba, el salto vertical. Y usaron una aplicación de móvil validada para medirlo bien, que hoy en día hay cosas muy apañadas. Ya. Midieron la velocidad pura, con células fotoeléctricas, que son mucho más precisas que un cronómetro manual, claro, en sprints de 10 y 30 metros. También la agilidad, la capacidad de cambiar de dirección rápido,
con una prueba llamada 505, que es básicamente sprintar 5 metros, girar 180 grados y volver a sprintar otros 5. Ah, vale. El típico cambio de ritmo del fútbol, vamos, para dejar atrás al defensa. Exacto, ese tipo de movimiento. Y por supuesto midieron la resistencia cardiovascular, con el famoso test de Kurz-Navet. Ajá, el de los pitidos que va aumentando la velocidad, Ese mismo. que seguro que muchos hemos sufrido en el colegio o el instituto. Sí, sí. Además de eso, sí controlaron la masa corporal y calcularon el índice de masa corporal, el IMC. ¿Partidillos en sí? Para los grupos SSG y MSG, porque igual unos se mataban más que otros. Buena pregunta, ¿sí? Pues sí, lo monitorizaron de dos maneras. Por un lado, les pusieron pulsómetros polar durante las sesiones para ver la frecuencia cardíaca. Y por otro, unos 20 minutos después de cada partidillo, les preguntaban por su percepción del esfuerzo, el RPE, usando la escala de Borg CR10. Es una escala simple, donde valoran de 0, ningún esfuerzo, a 10, esfuerzo máximo, cómo de duro les ha parecido. ¿Y qué salió de ahí? ¿Eran los SSG realmente más intensos como se pensaba? Pues mira, los datos mostraron que el grupo SSG tuvo una frecuencia cardíaca media ligeramente más alta, unos 167 latidos por minuto frente a 166 en el MSG. Casi igual, vamos. Y también reportaron una percepción de esfuerzo un poquito mayor en los SSG. Ah, vale. Pero la clave es que ambos grupos trabajaron a una intensidad bastante alta. De media superaron el 80% de su frecuencia cardíaca máxima estimada. O sea que les metieron caña cardiovascular en ambos casos. Exacto. Tanto los partidillos pequeños como los medianos les exigieron bastante. Y un dato curioso es que en ambos grupos la frecuencia cardíaca media en las sesiones tendió a bajar un poco a lo largo de las 8 semanas. Ah, mira. Lo que podría ser un signo de que su corazón se iba adaptando, se iba volviendo más eficiente. Claro, tiene sentido. Vale, ya tenemos el diseño, las mediciones, la intensidad. Ahora sí, vamos a lo importante. Después de esas 8 semanas de fútbol 3 días por semana, ¿qué pasó? ¿Se notaron cambios físicos importantes? ¿Se cumplió la hipótesis? Aquí viene lo más relevante del estudio. Sí, lo fundamental es que tanto el grupo que jugó partidillos pequeños, el SSG, como el que jugó medianos, el MSG, mejoraron significativamente en todas las pruebas físicas que les hicieron. Y esto comparados con el grupo de control que no hizo nada, claro. En todas. En todas. Es decir, mejoraron su capacidad de salto, tanto en longitud como en altura. Fueron más rápidos en los sprints de 10 y 30 metros, mejoraron su agilidad para cambiar de dirección y aumentaron su resistencia en el test de Kurz-Navet. Además, ambos grupos bajaron de peso y redujeron su IMC de forma significativa comparado con el grupo control. O sea que funciona. Vaya, si funciona. Ponerse a jugar partidillos regularmente te pone en forma. Eso parece clarísimo. ¿Tenemos alguna cifra para hacernos una idea de cuánto mejoraron? ¿Un porcentaje o algo? Sí, y son mejoras notables, ¿eh? Por ejemplo, en resistencia. En el Kurz-Navet, el grupo SSG mejoró la distancia recorrida un 11,8% de media y el MSG un 13,6%. ¿Ala? Más de un 10% de mejora en 2 meses. No está nada mal. Nada mal, no. En el sprint de 10 metros, el SSG bajó su tiempo un 7,6% y el MSG un 5,4%. En salto vertical, hablamos de un 5,9% más alto para SSG y un 5,0% para MSG. En salto de longitud, un 3,7% y 3,1% respectivamente. En agilidad, un 4,4% para SSG y 5,6% para MSG. Y como te decía, también mejoras significativas en el sprint de 30 metros y en peso e IMC. Y lo importante es que estas mejoras no son casualidad, son estadísticamente significativas. Hay una base sólida detrás. Vaya, mejoras en todo el tablero para ambos grupos. Impresionante. Pero espera, volvamos a la hipótesis inicial. Se suponía que los SSG iban a ser mejores para la resistencia y los MSG para la potencia y velocidad. ¿Hubo diferencias claras entre los dos grupos de fútbol? ¿Se confirmó eso? Y aquí está la gran sorpresa del estudio. A pesar de esas ligeras diferencias que vimos en la intensidad, la frecuencia cardíaca, la percepción de esfuerzo, los investigadores no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo SSG y el MSG en ninguna de las mejoras físicas medidas. ¿Cómo dices? O sea, a ver si lo entiendo.
Aunque los números brutos fueran un poquito distintos, que si MSG mejoró un pelín más en resistencia, SSG un pelín más en sprint corto, la diferencia no fue lo bastante grande como para decir que un formato era claramente superior al otro en algo concreto. Exactamente. Desde el punto de vista estadístico, que es lo que cuenta en ciencia para sacar conclusiones firmes, no se puede decir que un formato fuera mejor que otro. Para este grupo de hombres jóvenes no entrenados, y después de 8 semanas, ambos formatos fueron igual de efectivos para producir una mejora general de la condición física. Así que la hipótesis inicial, esa que diferenciaba claramente los beneficios de SSG y MSG, pues no se cumplió. Pues eso sí que es interesante, porque contradice un poco la idea preconcebida, ¿no? Que si campo pequeño, más intenso, campo grande, más sprints. Entonces, ¿por qué crees que pasó esto? ¿Por qué dieron igual los partidillos pequeños que los medianos para la mejora global? Es una gran pregunta, ¿sí? Y el estudio no da una respuesta definitiva, pero podemos especular. Hay varias posibles explicaciones. Primero, y quizá lo más importante, hablamos de gente no entrenada. Para ellos, cualquier estímulo de ejercicio regular y suficientemente intenso como estos partidillos, recordemos, más del 80% de la FC máxima, ya es suficiente para provocar adaptaciones positivas en todo el sistema, cardiovascular, neuromuscular. Digamos que el cuerpo tiene mucho margen de mejora al principio. Claro, para alguien que parte de cero, casi cualquier cosa funciona. Eso es. Quizás en gente ya entrenada, que necesita estímulos más específicos para seguir mejorando, sí se verían diferencias más finas entre los formatos. Segundo, aunque los formatos son distintos en tamaño de campo y número de jugadores, ambos implican muchos elementos comunes que mejoran la forma física. Principalmente la carrera intermitente de alta intensidad, que mejora la resistencia, y sobre todo constantes acciones explosivas. ¿Te refieres a acelerar, frenar, cambiar de dirección, saltar a por un balón? Todo eso, ¿no? Justo. Esos movimientos son clave. Provocan adaptaciones neuromusculares. El cerebro aprende a activar los músculos de forma más eficiente y coordinada. Y mejora lo que llamamos el ciclo estiramiento-acortamiento. Piensa en cómo un músculo actúa como un muelle cuando saltas o arrancas a correr. Esa capacidad elástica mejora con este tipo de ejercicio. Y eso se traduce en mejoras en salto, sprint y agilidad, independientemente de si el campo es un poco más grande o más pequeño, al menos en estas etapas iniciales y con esta duración. Las mejoras cardiovasculares, la resistencia, vienen de mantener esa alta intensidad general durante toda la sesión, en ambos formatos. Entiendo. Tiene sentido que para alguien que empieza, el simple hecho de jugar con esa mezcla de esfuerzos ya sea un gran estímulo general. Ahora, como en toda investigación, habrá limitaciones, ¿verdad? Cosas que hay que tener en cuenta antes de generalizar estos resultados a todo el mundo. Por supuesto, y los autores son claros al respecto en el artículo. Lo primero y más obvio, en la muestra eran solo hombres jóvenes, de unos 19 años. No podemos dar por sentado que los resultados serían idénticos en mujeres, niños, personas mayores o gente con un nivel de forma física muy diferente o con problemas de salud. Claro. Segundo, la duración fue de 8 semanas. Es un tiempo razonable, pero quizás si el estudio hubiera durado más tiempo, 12 o 16 semanas, a lo mejor sí empezarían a notarse diferencias más específicas entre SSG y MSG a medida que las adaptaciones progresan. Podría ser. Tercero, el grupo control siguió con su vida normal. Aunque se les preguntó por su actividad, no hay un control absoluto sobre lo que hicieron. Es una limitación típica de estos estudios. Y por último midieron peso e IMC, que está bien, pero no analizaron la composición corporal en detalle. No sabemos exactamente cuánto músculo ganaron o cuánta grasa perdieron. Ni tampoco distinguieron si las mejoras de fuerza o potencia venían más de cambios en el propio músculo o de mejoras en las señales nerviosas que lo activan. Son detalles más finos. Vale, limitaciones claras que hay que tener presentes, pero aún así, ¿qué nos podemos llevar de este estudio a la práctica? ¿Para quién es útil esta información en el día a día? Es muy útil, la verdad. Para entrenadores de fútbol, ya sea de base, amateur o recreativo, o incluso para profes de educación física en colegios o institutos. El mensaje es bastante potente. Podés usar tanto partidillos pequeños como medianos, con la confianza de que ambos son herramientas efectivas para mejorar la forma física general de la gente poco entrenada. La elección puede depender más de cuánta gente tengas ese día,
del espacio disponible, de si quieres trabajar algún aspecto táctico concreto además de lo físico, o simplemente de lo que más les guste a los jugadores para que sigan viniendo motivados. Que eso es clave, la motivación. Y para la gente de a pie que quiere empezar a moverse y no sabe cómo. Motiva el gimnasio o salir a correr solo, saber que jugar unos partidillos de fútbol con amigos, ya sea un 3 contra 3 en una pista pequeña o un 7 contra 7 en un campo más grande, te va a poner en forma de manera significativa en muchas capacidades físicas importantes: resistencia, velocidad, agilidad, potencia. Pues puede ser el empujón que necesitas para empezar. El estudio incluso sugiere que podría ser una alternativa al HIIT, al entrenamiento interválico de alta intensidad para gente que ya está más en forma, aunque eso habría que investigarlo más a fondo. Interesante. Porque esas aceleraciones y frenazos constantes pueden cargar músculos y articulaciones, sobre todo si partes de muy baja forma, tienes alguna lesión previa o eres una persona mayor. La prevención de lesiones es fundamental en cualquier actividad física. Muy buen apunte ese. Así que, resumiendo, este estudio de Han y colaboradores en el Journal of Sports Science and Medicine nos dice, con un diseño bastante sólido, que tanto el fútbol en formato pequeño SSG como en formato mediano MSG son igual de buenos, igual de potentes, para mejorar un montón de cosas: resistencia, potencia de piernas, velocidad, agilidad, en hombres jóvenes que empiezan a hacer ejercicio. Parece que para obtener esa mejora física general inicial no es tan crítico si juegas con 3 o con 8 por equipo. El mensaje principal entonces es: juega al fútbol. O anima a la gente a que juegue. Sea cual sea el formato, dentro de estos rangos que han estudiado, es una forma estupenda de mejorar tu salud y tu forma física. Y encima, como decíamos al principio, suele ser más divertido y motivador que otras opciones más monótonas. Para quien quiera bucear en los detalles técnicos, los números exactos o la metodología a fondo, pues recomendamos buscar el artículo original de Shinjie Han y su equipo. Exacto. Y, si me permites, una reflexión final que, abre una puerta a futuro. Aunque el estudio concluye que SSG y MSG son igual de efectivos en general para estos chicos después de 8 semanas, podría ser que una combinación de ambos formatos a lo largo del tiempo, o usarlos en distintas fases de un programa de entrenamiento más largo, ofreciera beneficios distintos o complementarios. Quizás usar MSG para enfatizar ciertas adaptaciones neuromusculares en un momento y SSG para trabajar más la resistencia a la fatiga en alta intensidad en otro. No sé, es algo que la investigación futura podrá explorar, ¿no crees? Es una idea muy interesante, sí señor. Da para pensar en cómo optimizar aún más los entrenamientos. Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos. No olviden seguir nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse futuros análisis como este, donde exprimimos la ciencia para entender mejor el deporte y la salud. Hasta la próxima.